Buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a empezar la clase del día de hoy, continuando con la segunda parte de la parte teórica. No sé si me escuchan bien. Perfecto. Listo. Vamos a empezar con artropatía por cristales. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por avisar. Listo. Entonces, existen muchas artropatía por cristales, dentro de las cuales las más importantes son la gota y la pseudogota. Vamos a empezar con la más importante, que es la gota. Y la gota es una artropatía inflamatoria que va a afectar articulaciones debido al acúmulo de ácido úrico en las articulaciones. Para ello nosotros tenemos que saber que los varones frente a las mujeres, el ácido úrico en la sangre, el ácido úrico es aproximadamente de valor normal hasta 8.5 en promedio y en mujeres hasta 7.5 miligramos por decilitro en el sérico. Ahora, para que se produzca la gota, porque la gota es una patología que puede dar a mujeres y a varones, se tiene que producir varios factores. El primero es que haya hiperuricemia, que quiere decir que los valores en varones sean más de 8.5 y en mujeres más de 7.5. ¿Sí? Existe un periodo de hiperuricemia asintomática que no puede dar síntomas y un periodo de hiperuricemia sintomática en la que puede dar la clínica de la gota. ¿Sí? Entonces, hay un primer periodo que es la hiperuricemia y lo que sucede es cuando sobrepasa estos niveles, dependiendo del paciente. En algunos pacientes ocurre cuando sea mayor a 11 miligramos por decilitro. Se produce el depósito de cristales. Los cristales se solidifican y se precipitan dentro de las articulaciones y también en los órganos, básicamente de órganos en los riñones produciendo urolitiasis y en el hígado también produciendo litiasis vesicular. Cuando esta hiperuricemia es asintomática, no se da tratamiento. Cuando la hiperuricemia es sintomática, sí. ¿Ya? Entonces, en el caso de las articulaciones, el depósito de los cristales en la articulación va a provocar inflamación. Y esta inflamación va a tener características muy especiales que lo vamos a ver en la parte clínica. Ahora, la etiología pueden ser varias. Hay etiologías endógenas y hay etiologías exógenas. Dentro de la etiología endógena existe la primaria y la secundaria. En la primaria, como se pueden dar cuenta, aquí tenemos a las artropatía gotosa idiopática, que se debe a anomalías enzimáticas, básicamente a la disminución o déficit de la fosforibosil pirofosfato sintetasa o a la hipofunción del transportador URAT2. Estos son los más frecuentes, aunque existen otro tipo de enzimas en déficit. Ahora, esta alteración podría producir un aumento de la producción de urato monosódico, que es el sinónimo del ácido úrico, o disminución de la excreción de urato monosódico. La más frecuente es esta, la disminución de la excreción de urato monosódico. Entonces, cualquiera de las dos podría incrementar la uricemia. Uno por aumento de producción y otro por disminución de excreción, provocando así la inflamación. Por otro lado, tenemos otras causas secundarias. Dentro de las causas secundarias tenemos a algunas enfermedades que pueden producir aumento en la producción de ácido úrico o disminución en la excreción. El aumento de la producción del ácido úrico básicamente se va a deber a un grupo de enfermedades que generen más metabolismo celular, por ejemplo, a endocrinopatías o enfermedades metabólicas, a muerte celular, por ejemplo, en cáncer o en
pacientes que están recibiendo quimioterapia, pacientes que tienen lisis tumoral, en enfermedades renales de diferentes tipos, una de ellas la más frecuente, la poliquistosis renal, y los fármacos, los fármacos que producen más hiperuricemia son aquellos fármacos que intervienen también a nivel renal. La más frecuente que causa gota es el uso de furosemida. Ahora, por otro lado tenemos las causas exógenas, ¿sí? Que son prevenibles, por así decirlo. Los pacientes que no tienen un factor genético, que no tienen alguna enfermedad secundaria que pueda predisponer a generar un aumento de producción de ácido úrico o disminución de la excreción de ácido úrico, su factor predisponente es la dieta. Una dieta rica en purinas también puede generar gota. Entonces, tenemos factores de riesgo para la producción de gota. Unos factores modificables que lo tienen que saber porque a veces en el examen viene factores modificables y factores no modificables. Marque un factor no modificable. Tendrían que tener en cuenta estos factores. Fíjense ustedes, los factores modificables son la hiperuricemia, el consumo de alcohol, la dieta rica en purinas, por ejemplo, todo lo que son carnes rojas, hígado, mollejas, todo lo que son vísceras, contienen abundante ácido úrico. Inclusive las truchas, las sardinas, los mariscos contienen grandes cantidades de ácido úrico. Entonces, en este tipo de pacientes que ya tienen un diagnóstico, tenemos que evitar este tipo de dietas. Fármacos, los diuréticos, como hemos mencionado, la furosemida, la obesidad también es un factor de riesgo y la hipertensión. Ahora, dentro de los factores modificables, no modificables, tenemos a la edad. ¿En qué edad se presenta con mayor frecuencia la gota? En mayores de 40 años, aunque la gota se puede presentar a cualquier edad. ¿En qué sexo con mayor frecuencia? En los varones. Si se dan cuenta, comparada con la clase anterior en la cual habíamos hablado algunas enfermedades difusas de tejido conectivo que era más frecuente en mujeres, en esta ocasión nos vemos con esta enfermedad inflamatoria en la cual tenemos con mayor frecuencia en el caso de varones. Otra enfermedad que presente mayor frecuencia de presentación de la enfermedad es las espondilortopatías seronegativas, no se olvide. Ahora, factores genéticos, obviamente que tienen que ver con el déficit de estas enzimas y la enfermedad renal crónica que también puede predisponer a una disminución de la excreción de urato monosódico y por consiguiente generar hiperuricemia. Ahora, en cuanto a la clínica, ¿cuál es la clínica? Ustedes van a sospechar de gota cuando su paciente presente lo siguiente: monoartritis. Por ahí ustedes dirán, doctora, usted dijo que la monoartritis es séptica hasta demostrar lo contrario. Por supuesto, es séptica hasta demostrar lo contrario. Sale un líquido aséptico, posiblemente con cristales dentro de su estudio, pues vamos a sospechar de gota. Entonces, la clínica va a ser una monoartritis. En este caso va a ser una monoartritis aguda. Podría ser oligoartritis, podría ser oligoartritis también, pero la forma de presentación clásica es una monoartritis. ¿Pero de qué tipo? Es una monoartritis que se va a presentar y se va a iniciar en miembros inferiores. En la primera, lo más frecuente es en la primera metatarsofalángica, en el dedo gordo del pie, en la base del dedo gordo del pie. Si ustedes observan bien aquí, es una imagen
de un pie con artritis y además eritema alrededor. Es una inflamación bastante intensa. ¿Y qué es lo que va a referir el paciente? Al paciente va a referir un dolor muy intenso, 10 de 10. Tanto así que si ustedes le pasan con la sábana, porque los pacientes dicen, doctora, no he podido dormir ni taparme ni abrigarme porque me duele intensamente, ni la sábana lo soporto. Es más, ustedes le pasan con algodoncito y el dolor va a estar muy intenso. Entonces, es un dolor que los pacientes no lo van a tolerar y es de presentación aguda. Así como es agudo, otra característica primordial es que también se autolimita, se limita. No es como en la artritis reumatoide, que puede tener presentación monoarticular en algunos casos raros, que se cronifica. En este caso no, se autolimita. Es más, el dolor muy intenso va a durar solo 24 horas. Luego va a ir descendiendo hasta un máximo de duración del tiempo del dolor hasta los 14 días. Después de los 14 días, el dolor va a estar totalmente ausente. Eso es la evolución natural de la gota. Sin embargo, como el dolor, según la escala visual análoga, es 10/10, como habíamos mencionado, los pacientes van a ir inmediatamente a vernos, ¿sí? Porque el dolor es intolerable. Ya lo vamos a ver en el tratamiento. Ahora, entonces, en la clínica, ¿qué es lo que ustedes van a ver? Que hay un periodo de hiperuricemia asintomática. No hay síntomas. Puede que el ácido úrico se esté acumulando en las articulaciones, en el hígado, o sea, litiasis vesicular, en la vesícula, litiasis renal. Sin embargo, no va a tener clínica. Llega un periodo en la cual se produce la artritis gotosa, que es la fase aguda, ¿sí? Que dura el dolor más intenso 24 horas, que remite espontáneamente. Luego viene un periodo de intercrítico, asintomático. Este periodo asintomático, intercrítico puede durar meses, puede durar años. Entonces, pero hay una cosa interesante que ustedes es necesario que lo sepan para que puedan diferenciar entre una artritis producto de una EDTC o una artritis por microcristales, que hay ausencia de síntomas en esos meses o en esos años, totalmente ausente los síntomas. Ahora, conforme vaya avanzando la enfermedad, va a haber periodos de actividad, artritis gotosa, y va a haber periodos intercríticos, asintomáticos. Pasa aproximadamente más de 10 años y va a evolucionar la enfermedad y se va a producir depósito de ácido úrico en zonas clásicas. A esos depósitos de ácido úrico en forma nodular nosotros vamos a denominar tofos. Entonces, a este periodo vamos a denominarle crisis o periodo gotoso tofacio crónico, ¿sí? A un periodo tofacio crónico en la gota. Ahora, doctora, ¿dónde se va a presentar esos tofos? Como ustedes pueden ver en la imagen, aquí vemos las manos de un paciente en la cual ya ha evolucionado la gota en miembros superiores. Como les mencionaba, la gota generalmente empieza en miembros inferiores, luego puede ir ascendiendo, comprometer tobillo, rodillas, extremidades superiores. Ya este paciente tiene un compromiso de manos en las cuales ustedes evidencian artritis, ¿sí? Y además evidencian unos nódulos blancos a este nivel. Estos nódulos blancos que ustedes están evidenciando son acúmulos de ácido úrico, lo que nosotros denominamos tofos. Estos tofos, ante la sospecha de gota, lo van a buscar, obviamente, en zonas extensoras, como en los dedos, en otra zona extensora como el codo, en la bursa oleocraniana, en las orejas, en el hélix de las orejas también lo pueden encontrar, en las rodillas y también en el tendón de Aquiles. Esas son las zonas más frecuentes en las cuales ustedes pueden encontrar
tofos. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico vamos a hacerlo básicamente con la clínica, ¿sí? Pero el diagnóstico final va a ser encontrar el ácido úrico dentro de una articulación o en el líquido sinovial, ¿sí? Entonces, estos son los criterios antiguos de la gota. Existen criterios mayores, criterios menores. Más adelante vamos a ver los nuevos criterios que existen. Entonces, dentro de los criterios mayores, tenemos a que debemos ubicar el ácido úrico dentro de la articulación, es decir, en el líquido sinovial. Ustedes recuerden que toda monoartritis es séptica hasta demostrar lo contrario. Sí, perfecto. Entonces, dentro de ese estudio, recuerdan que yo les decía que van a pedir las 3C, el recuento celular, que en este caso, si se tratara de la gota, va a ser de tipo inflamatorio, ¿sí? Y aparte, ¿qué más les dice? Tienen que pedir BK, que obviamente aquí va a salir negativo, tienen que pedir el GRAM, que obviamente va a ser negativo, ¿sí? Y una de las C va a corresponder a cristales. Si ustedes en el estudio de esa monoartritis encuentran cristales de urato monosódico, pues están haciendo el diagnóstico de gota. Ahora, otro criterio mayor es encontrar los tofos también. Igual, hay diagnóstico diferencial de tofos, por ejemplo, puede ser un nódulo reumatoide, que muy bien ahí se pueden confundir, es un buen diagnóstico diferencial. Entonces, la única manera de verificar eso, podrían coger un tofo que esté bastante superficial, hay otros tofos que ya se encuentran drenando, si no está drenando, hacen una pequeña punción, lo llevan al microscopio polarizado y observan el ácido úrico. ¿Sí? Es la única manera. Entonces, estos son los criterios, basta cualquiera de ellos. En cuanto a los criterios menores, son los siguientes: todas las características clínicas que tiene la gota, como por ejemplo, artritis de máxima duración de 24 horas, de dolor básicamente, 2 o más episodios de artritis aguda, episodio del tipo monoarticular, enrojecimiento articular, como lo pueden ver en esta imagen, dolor o inflamación de la primera metatarsofalángica, ¿sí? Que nosotros lo denominamos podagra, ¿sí? Si tiene podagra, lo más probable, porque es lo más clásico, tiene gota. Monoartritis de la primera metatarsofalángica, o sea, encontrar líquido de esa articulación. Monoartritis del tarso, hasta ahí si se dan cuenta siempre es miembros inferiores. Sospecha de tofo, nódulos en las zonas que ya les he mencionado. Hiperuricemia, los valores mayor a 8.5 en varones y mayor a 7.5 en mujeres. Inflamación radiológica asimétrica de la articulación, cuando solicitamos radiografía y ver algunas características clásicas de gota. Dentro de ello, de las características radiológicas de gota, es encontrar los quistes subcontrales sin erosiones. Y si por ahí tuviera erosiones, que no está dentro de los criterios, esas erosiones son más distantes a la articulación, no son intraarticulares al inicio, son periféricas, inclusive son en la diáfisis. Eso es la diferencia de la artritis reumatoide, que son marginales a la articulación. Y obviamente el estudio del líquido sinovial va a ser estéril, ¿sí? Entonces, suficiente con un criterio mayor o 6 criterios clínicos que acabamos de mencionar. Ahora, existen nuevos criterios según el Colegio Americano de Reumatología y la Liga Europea de Reumatología. El criterio de entrada que tienen que tener es que el paciente debe tener clínica de monoartritis. Si ustedes se dan cuenta ahí, dolor, hinchazón y sensibilidad de la articulación. ¿Sí? Paso 2, para que puedan avanzar y llegar al diagnóstico. Y es suficiente si es que lo presentara. Aparte de la inflamación,
presencia de cristales de urato monosódico en la articulación bursa o tofo, ¿sí? Lo que hemos conversado en la parte clínica. Y si no lo encuentran, porque a veces nosotros aspiramos el líquido sinovial, observamos en el microscopio, a veces podemos tener un microscopio polarizado y otros no. Lo ideal es tener un microscopio polarizado para poder verlo y evidenciarlo, pero a veces no lo tenemos y hay signos indirectos como para poder diagnosticar un cristal. Y si lo encontramos, pues hacemos el diagnóstico. Ahora, a veces es difícil encontrarlo, entonces nos basamos en otros criterios, pasamos al paso 3. Entonces, dentro del paso 3 encontramos a la clínica de la gota, encontramos al apoyo al diagnóstico que es laboratorio y a otro apoyo al diagnóstico que son las imágenes. De clínica, ¿qué es lo que ustedes van a buscar? Que su paciente tenga afectación articular o de una bursa, básicamente en miembros inferiores, tobillo, tarso. Puede ser monoarticular como puede ser oligoarticular con un puntaje de 1. Ahora, si la inflamación, la afectación articular es de la primera metatarsofalángica, que es la podagra, ¿sí? Tiene un puntaje mayor porque es más característico de la gota, tiene un puntaje de 2. Y los otros criterios sintomáticos que ustedes encuentren, lo que ya han visto en la imagen, eritema, dolor intenso, ¿sí? Eritema, edema, hinchazón, y gran dificultad para caminar, incapacidad, ¿sí? Ahora, si tiene una de estas 3 características, puntaje de 1, si tiene 2, si tiene 3 características, puntaje de 3. Eso es la clínica habitual de la gota. Ahora, otra característica clínica que ustedes deben evidenciar es el curso temporal que tiene. A veces puede ser de un solo episodio o a veces puede ser recurrente. Cuando es de un solo episodio, ustedes van a tener un puntaje menor de 1 y cuando es recurrente, un puntaje de 2. Pero esa característica clínica temporal, como ustedes se dan cuenta, tiene pautas. El dolor debe durar máximo 24 horas. El dolor intenso, la resolución de los síntomas de la inflamación, el hinchazón de la articulación debe durar menos de 14 días, menor o igual a 14 días. Y la resolución debe ser completa, debe haber periodos totalmente asintomáticos, ausencia de signos y síntomas. Eso es la clínica de la gota. Por otro lado, un puntaje mayor vamos a tener la evidencia de tofos o la evidencia de drenaje de ácido úrico que ustedes lo van a verificar como si fuera un líquido semejante a una tiza, ¿sí? Es súper blanca y vamos a tener un puntaje de 4. Ahora, ustedes dirán, doctora, todavía me queda la duda porque no he encontrado urato monosódico en el líquido sinovial, más sí tengo la clínica. ¿De qué más me puedo ayudar? De los exámenes de laboratorio. Entonces, un paciente con gota generalmente va a ser la crisis en un periodo de hiperuricemia, aunque esto no es absoluto, ¿sí? Porque puede haber gota con crisis gotosa en la cual el ácido úrico puede estar totalmente normal, inclusive menos de 4, ¿sí? Eso, ojito, no es que en todos los pacientes con crisis gotosa deberían tener en la crisis hiperuricemia. No es así. Puede haber gota que durante su periodo de activación el ácido úrico en la sangre esté totalmente normal. El ácido úrico está dentro de las articulaciones, ¿sí? Entonces, pero nos da mayor puntaje si así lo fuera, si hubiera hiperuricemia. Entonces, por cada valor, por ejemplo, de 6 a 8 miligramos tenía un puntaje de 2, de 8 a 10 tendría un puntaje de 3 y mayor a 10 miligramos por decilitro tendría un puntaje de 4 que nos apoyaría grandemente a nuestro diagnóstico. Ahora, por otro lado, si ustedes hacen el análisis del líquido sinovial y no encuentran ácido úrico, urato monosódico, le quitan 2 puntos. Al igual
que cuando ustedes tienen el ácido úrico totalmente normal, inclusive menos de 4, le quitan 4 puntos, ¿sí? Otro apoyo al diagnóstico muy importante es el diagnóstico por imágenes, ¿sí? Algo bastante práctico es el ultrasonido. Si bien es cierto, podemos utilizar tomografía computarizada con energía dual, que es un poco más costosa, no se trabaja en tiempo real, es más práctico, eficiente y eficaz una ultrasonografía. ¿Qué evidenciamos en la ultrasonografía? Evaluamos al paciente las zonas inflamadas o las zonas de mayor presentación de la artritis, que pueden ser la primera metatarsofalángica, el tarso, el tobillo, las rodillas. Evaluamos y lo que tenemos que encontrar, ¿qué es? El signo del doble contorno. Normalmente una articulación, el borde de la articulación, tiene un borde óseo bastante grueso, que se ve en la ecografía, el borde óseo, y tiene un borde sinovial delgado, ¿sí? Es el borde de la sinovia. Sin embargo, en la gota tiene como característica que el ácido úrico se acumule en el borde sinovial, y cuando tú lo veas en la ecografía, tanto el grosor del borde óseo como el borde sinovial van a ser iguales. Por eso decimos que hay el signo del doble contorno. ¿Sí? Es una manera muy sencilla y fácil de hacer y bastante específicos. ¿Qué hacemos frente a un paciente con gota? Si ustedes se dan cuenta, la clínica principal es el dolor. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es calmarle el dolor. ¿Cómo hacen para calmarle el dolor? En la etapa aguda se usa AINES, colchicina, ¿sí? Antiinflamatorios y colchicina. Colchicina también es un medicamento que va a inhibir la migración de las células inflamatorias a la zona de la inflamación. Y por lo tanto también va a disminuir indirectamente la inflamación y el dolor. Y entonces, en la etapa aguda vamos a utilizar AINES y colchicina. Por ahí podríamos usar, si es poliarticular, corticoides bioral, y si es que no calma con AINES si fuese muy intenso, pero a dosis bajas o dosis medias. No puedes usar dosis altas. Ahora, ¿cuándo usamos corticoide intraarticular? Básicamente cuando se trata de una monoartritis. ¿Sí? Tú le das AINES, le das colchicina, no remite, le puedes infiltrar. Calmar el dolor con corticoides intraarticular, lo que nosotros denominamos infiltración. Ahora, esto es en la etapa aguda, chicos. ¿Qué hacemos después? Tenemos que curar la causa, tenemos que dar un inhibidor de la xantinoxidasa, de la que produce o aumente el ácido úrico en la sangre. Entonces tenemos que dar alopurinol o febuxostat, cualquiera de los dos. Lo que más usamos es el alopurinol. ¿En qué momento lo usamos, chicos? Ojito aquí, porque ha sido pregunta de examen también. Después del periodo agudo, no puedes darlo inmediatamente porque el alopurinol remueve el ácido úrico. Y si remueve el ácido úrico intraarticular podría provocar más inflamación y más dolor en el momento agudo. Entonces lo que nosotros hacemos es calmar la etapa aguda y después de ese periodo recién añadimos el inhibidor de la xantinoxidasa, que es el alopurinol. Ahora, me pueden decir, ¿qué pasaría, doctora, si mi paciente, usted ha dicho hay periodos intercríticos, asintomáticos, ya viene tomando alopurinol y de pronto viene hoy día y dice, se me inflamó, me duele mucho, la rodilla está inflamada, hay derrame articular en la rodilla y está tomando alopurinol? Y por ahí la doctora dijo que no podemos dar en la etapa aguda, pero ya ese paciente viene tomando alopurinol. ¿Sí? En ese caso excepcional, no se suspende el alopurinol. Tratas la artritis gotosa aguda con AINES, colchicina o corticoides, como te venga el caso, pero no le suspendes el alopurinol, porque si lo suspendes también podrías incrementar el dolor.
aumentar la actividad de esa crisis gotosa. ¿Ya? Entonces, ahí, ojito con eso. Otro tipo de tratamientos que usamos en la gota están los uricosúricos, dentro de ellos el Probenecid o Lesinurad, o los inhibidores de la uricasa, la pleoticasa, solo que estos medicamentos son mucho más caros, mucho más, y también efectivos, pero en costo superan al olapurinol. Por ahora siempre estamos entre allopurinol y febuxostat, ¿sí? Ahora quiero que vean este cuadro, porque si bien es cierto, la gota es la artropatía por cristales más frecuente, existe otro diagnóstico principal. De este cuadro quiero que fijen la artropatía por pirofosfato dicálcico, el CPPD, lo que llamamos CPPD. Y por otro lado tenemos al urato monosódico. Se parecen demasiado, tanto así que dentro de su clínica, aquí se llama gota aguda y aquí pseudogota, porque se parece mucho a la gota. Dentro de la clínica es casi similar. Pero ustedes van a poder diferenciar clínicamente porque si bien es cierto, clínicamente se parecen, dentro de la parte de la epidemiología y forma de presentación, en qué articulaciones, cambia. Listo. Entonces, la forma del pirofosfato dicálcico es romboidal y la forma del ácido úrico es puntiagudo, es como si fuera unas agujas, que en la luz polarizada lo van a ver como si fuera unas agujas violáceas, un poco rosadas, ¿sí? Entonces, tiene la forma de unas agujas. Y esto quiero que se acuerden como mnemotecnia, porque por ahí ha venido algunas preguntas. ¿Qué tipo de birrefringencia tiene el urato monosódico? A diferencia del pirofosfato cálcico. La birrefringencia en el pirofosfato cálcico es débil, ¿sí? La birrefringencia del ácido úrico es muy negativa, a diferencia del oxalato cálcico, que es también una artropatía por cristal poco frecuente, que es positiva, ¿sí? ¿Y qué va a pasar en las características clínicas del líquido sinovial? Va a ser de tipo inflamatorio a predominio de neutrófilos. En la gota también va a ser de tipo inflamatorio, ¿sí? A partir de 24.000 células en adelante. Inclusive, chicos, ahí ojito, podría tener valores semejantes a una artritis séptica, mayor a 50.000 células, ¿sí? Ojito con eso. Pero el punto de corte o promedio son más o menos 24.000 células. También a predominio de neutrófilos. Dentro de la radiología, esto sí es importante. La única manera quizá de diferenciarlos, ya que la clínica se parecen, es pidiendo una radiografía. ¿Qué es lo que van a hacer? O diferencia, pide la radiografía de zonas específicas, obviamente, que ahora van a saber cuál, de qué zonas, y lo que van a evidenciar en la radiología es que en el CPPD van a encontrar condrocalcinosis simétrica. ¿Qué quiere decir? Va a haber acúmulo de este pirofosfato cálcico en las articulaciones de manera simétrica. Ejemplo, tanto en la rodilla derecha como en la rodilla izquierda. ¿Y cómo lo van a evidenciar? Si esto es la rodilla, imaginemos las espinas tibiales, esto es el fémur y esto es la tibia, van a observar una línea blanca a este nivel o una línea radiopaca que va a corresponder al depósito de CPPD. A eso nosotros llamamos condrocalcinosis. En cambio, en la gota, no van ustedes a evidenciar esa línea, lo que van a evidenciar en etapas un poco más avanzadas son erosiones y geodas. La localización también es bastante diferente. Localización más frecuente es del pirofosfato cálcico en la rodilla, en la muñeca y en el tobillo, inclusive en la sínfisis púbica, ¿sí? En cambio, en la gota es la primera metatarsofalángica. Algo sí importante, ambas idealmente deberíamos verlo en el microscopio polarizado, si no es muy difícil de observar esos cristales.
La edad de presentación más frecuente en el CPPD es en ancianos con artrosis. Y si no es en ancianos, si es en menores de 50 años, en personas que tengan alguna enfermedad metabólica o hereditaria. Y en la gota se da en varones aproximadamente a los 40 años de edad. La presentación es como la gota, en la etapa aguda como la gota, por eso denominamos pseudogota, pero hay periodos también asintomáticos como la gota, ¿sí? Entonces, ojito con ello. El diagnóstico principal, diagnóstico diferencial de la gota es la pseudogota, que es el depósito de pirofosfato cálcico.